principales que vamos a leer está en Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Qué quieren? 6:33, Sí. justamente abrí ahí Mateo. 6:33. Dice así. 33 dijo. 6, Mateo capítulo 6, versículo 33. Perfecto. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que hoy quería compartirles es lo que Jesús habló muchas veces. Se calcula más de 138 veces mencionó la palabra reino de Dios y reino de los cielos. Jesús decía que uno de los principales motivos para que uno pueda entender el reino de Dios, ponía el ejemplo que hay que hacerse como niños. Esto aparece en Marcos 10:15, donde él dice, de cierto os digo que si recibiréis al reino de Dios como un niño, no entraréis en él. Es decir, algo parecido a lo que le dijo Jesús a Nicodemo, que era una persona que entendía mucho de la palabra, era un maestro en la palabra, pero sin embargo tenía que tener una experiencia, un nuevo nacimiento. Los niños siempre nos enseñan porque ellos tienen capacidad de asombro, ellos todos les asombra cuando van descubriendo cosas en la medida que crecen. Y nosotros las personas adultas muchas veces, por ser muy mentales o racionales, cuestionamos más a Dios que aceptarlo. Por eso la imagen que usa Jesús es ser como niño, es decir, entender con esa pureza de niño que más que cuestionar acepta, sobre todo cuando los papás lo educamos, cuando son chicos, que todavía están en una etapa muy receptiva en su vida. Después viene la adolescencia y se vuelven rebeldes, pero cuando son niños obedecen y hacen lo que los papás le dicen. Jesús dijo en Juan que mi reino no es de este mundo. Cuando estaba ante Pilatos y lo iba a juzgar ante la muerte, dice, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús, porque si fuera de este mundo vendrían ángeles a defenderme. Varias veces encontramos en la Biblia la palabra mundo, pero si vamos al original griego donde fue escrita en el Nuevo Testamento, aparecen dos acepciones. Una es mundo como caos, es decir, en griego mundo aparece como caos. El caos es el desorden. Dice la Biblia en el libro de Génesis que al principio era un caos, estaba todo desordenado. Y después la otra acepción que aparece en griego es cosmos, es decir, la creación de Dios. Por eso dice en San Juan 3 que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si no lo entendemos así, parecería un poco contradictorio, porque por un lado dice que no somos del mundo, pero por otro lado dice que Dios amó al mundo. Pero lo que se refiere Dios en su palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, que no amemos a este sistema del mundo o a este sistema que está organizando el mundo, que es un sistema que muchas veces llega al ser humano a corromperlo, a destruirlo, a deshumanizarlo. Por eso Jesús, en una de las tentaciones en el desierto, rechaza al maligno cuando el maligno le dice, te voy a dar todo el reino de este mundo para que me adores. Es decir, hay una lucha constante de nosotros contra las fuerzas del mal que imperan en el mundo, que nos lleva muchas veces a alienarnos, a enajenarnos de la realidad. Pero el mundo que ama a Dios es el mundo de la creación, es decir, todo lo que Él creó, la naturaleza,
los animales y sobre todo el ser humano. Dios amó a este mundo y ama a este mundo, y por este mundo Él entregó a su Hijo. Jesús también dijo que hay una diferencia entre el reino del mundo, el reino de la tierra, aunque ahora en los países ya no se usa el reinado, porque la mayoría de los países tienen un sistema democrático, pero antes el reinado del rey tenía mucho poder sobre la gente. Pero Jesús hace una diferencia, que los jefes de las naciones o los reyes ponen su autoridad dominando a las personas, explotándolas, llevándolos a la esclavitud. En cambio, mi reino, decía Jesús, es un reino de servicio. Por eso Él decía que el que quiere ser mi discípulo se tiene que hacer servidor de todos. Es decir, nosotros, dentro del reino de Jesús, lo más importante es el servicio y no estar encima de las personas, sino servirlas como Jesús nos manda a hacerlo. Por eso hay una diferencia entre el reino terrenal, es decir, que los que gobiernan, que muchas veces hacen abuso de la autoridad, con el reino de Dios, que es un reino de amor y de servicio. Hay un pasaje que a veces se entiende mal o se predica mal, o al menos yo lo entiendo así, que cuando arrestaron a Juan el Bautista, ustedes saben que Juan el Bautista era una persona que no tenía pelos en la lengua, lo que decía lo tenía que decir, cueste lo que cueste. Y como empezó a organizar una sociedad nueva a través del bautismo, se encontró con el rey Herodes, el rey de este mundo, Herodes, y cuando lo denunció públicamente que él estaba en falta con una relación con una mujer, esto produce que Herodes termine preso y por último lo matan. Es decir, Herodes es asesinado por, Juan el Bautista es asesinado por Herodes. Entonces Jesús, cuando se entera, porque Jesús lo amaba a Juan, eran parientes, pero aparte tenían el mismo camino, se entristece. Y Jesús dice, de los días de Juan el Bautista, esto está en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. A veces he escuchado que se dice el reino de los cielos de los valientes y los valientes los arrebatan. Pero si vemos todo el texto, todo el pasaje, no habla de los valientes, habla de una violencia que está en el mundo, que está en contra del reino de Dios. Porque cuando uno predica el reino de Dios, o cuando vive el reino de Dios, o tratamos de vivir el reino de Dios, hay todo un sistema que se pone en contra. Por eso la mayoría de los mártires de la iglesia, desde que Jesús fundó la iglesia hasta ahora, por 2000 años, fueron muertos en forma violenta. Incluso los apóstoles, no hay ningún apóstol que murió bien, cómodamente en su cama, sino que la mayoría murieron torturados, flagelados, crucificados, de una muerte muy, muy dolorosa. Por eso tenemos que tener conciencia que el reino de Dios es lo mejor que nos puede pasar, pero muchas veces vamos a sufrir incomprensión, burla, persecución y violencia, incluso dentro de la familia. Jesús dice que dentro de la misma familia, cuando uno empieza a conocer a Jesús y a caminar con Él, muchas veces la misma familia se va a volver en contra. Y tenemos que nosotros elegir de qué lado estamos, ¿no? Jesús, no voy a citar las veces que habla del reino de Dios, pero hizo una comparación muy hogareña, porque como Jesús vivía en una aldea y fue criado de chico con sus padres adoptivos, Jesús dice que el reino de los cielos es como una mujer que pone en una masa la levadura y la deja leudar. Es decir, lo que hace la levadura, los que nos gusta hacer pan, vemos que la levadura hace que la masa se infle, pero cuando uno come pan no dice que rica levadura, dice que rico pan, ¿verdad? Entonces lo que hace la levadura es desaparecer en medio de la harina para que el pan crezca. Nosotros somos luz y somos sal de este reino, pero no para que nos vean a nosotros, no para que digan qué buenos que somos,
sino para modificar esta masa que es la sociedad, porque la levadura lo que hace es ir transformando de a poco los valores, por ejemplo. Cuando leemos la época de Jesús, que predominaba el reino de Roma, el reino de Roma tenía mucho poder sobre muchos países, no solamente en Italia, sino en otros países. En la medida que el cristianismo fue creciendo, esa levadura fue leudando, y entonces fueron cayendo muchos imperios, porque prevaleció el amor, prevalecieron otros valores. Y nosotros estamos llamados a ser levaduras en ese sentido. También Jesús dijo que el reino, porque nosotros cuando oramos la oración del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, a veces pensamos que solamente el reino de Dios está después de nuestra muerte. Eso es parte, es la culminación, pero el reino de Dios lo empezamos a construir acá, porque Jesús cuando dice que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, yo estoy en medio de ustedes. Entonces el reino de Dios está en medio nuestro, obrando en forma invisible, transformando la realidad. Por eso nosotros somos transformadores de la realidad. No porque seamos buenos, sino porque Dios es tan bueno que se depositó en nosotros su gracia para que la podamos compartir. Y por último quería terminar con esto. Jesús en Mateo capítulo 5, esto es largo, lo pueden leer después, habla de tres parábolas. La primera, ustedes ya seguramente la han escuchado, la han leído, que es la parábola de las vírgenes, cuando compara a las 5 prudentes y las 5 insensatas, que esto nos llama a velar, a estar atentos. La segunda parábola es de los talentos. Dios nos dio talentos a todos. Y precisamente el rey, en la parábola del talento, no juzga al que tenía 2 talentos o tenía 5, sino no juzga la cantidad de los talentos, sino qué hacemos con ellos. ¿Sí? Pero lo que quiero acentuar en esta tarde con el reino de los cielos es la tercera parábola que habla Jesús de él mismo, cuando él dice que cuando venga el Hijo del Hombre va a separar 2 clases de personas. Y es interesante porque no habla ni de iglesia ni de denominación, sino habla de actitud de vida. De un lado, las personas que no fueron sensibles ante el otro. Entonces Jesús dijo, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estaba de paso y no me alojaste. A estos no los conozco. Y entonces le preguntan, ¿y cuándo te vamos a reconocer, Jesús? Bueno, cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estaba de paso y me alojaste, cuando estuve preso y me viniste a ver. Es decir, cada cosa que nosotros le hacemos a nuestro prójimo, se lo hacemos a Jesús. Esto es importantísimo porque a veces pensamos que, lo decía Francis el otro día, adorar a Dios no es solamente un acto cúltico de un momento, sino que tiene que ver con un estilo de vida. Y cada acción que nosotros hacemos repercute en el reino de Dios, para bien o para mal. Cuando dice Juan dice que si a tu hermano tiene hambre y le decís, Dios te bendiga, seguí adelante, sos un mentiroso, porque uno tiene que mostrar con el amor que la otra persona necesita de nuestra parte. Por eso el reino de los cielos, quería terminar en esto, es un desafío permanente que con nosotros tenemos que tratar de vivirlo, de aplicarlo y de esperar, como dice el Apocalipsis también, nuevos cielos y nueva tierra. Pero mientras tanto, estamos acá en este mundo, en este caos, en este sistema, donde tenemos que pelear y muchas veces vamos a sufrir las injusticias. Injusticia hacia nosotros e injusticia hacia los demás. Creo que, por eso decía Jesús, buscar el reino de Dios y su justicia. Que Dios nos ayude a encontrar ese reino en cada acto que nos toca vivir. Amén. Amén.